Admiración por la cultura femenina, porque en el mundo de la literatura, en aquellos años, o de estos años, era muy complicado para muchas mujeres acceder al mundo de la cultura y porque muchas de ellas lucharon por conseguir una igualdad de sexo. Nada más es lo que pedían, y lo que pedían al final ellas mismas era tener las mismas condiciones que los hombres para poder ir progresando. Ellas dejaron el legado muy importante. El problema es que la sociedad todavía no lo ha cimentado como debe hacerlo. Yo que soy historiador, deberíamos de ir cambiando las formas, porque los cimientos del siglo XIX no son los mismos y no valen o no son válidos para los cimientos del siglo XXI. Si queremos igualdad, necesitamos mayor profundidad y mayor estudio entre ambos sexos, tanto de hombres como de mujeres o viceversa, me da igual. Así que ya podemos ir cambiando la actitud. Yo que soy historiador, lo repito, debemos de tener una actitud diferente. La sociedad es algo complicada, algo cimentada en términos que no han llevado a una de las mejores estructuras del mundo occidental. Pero estamos a tiempo. Antes de hablar de las cuatro escritoras, voy a definir el concepto de Renacimiento de Harlem, que fue un movimiento intelectual y cultural de la música, la danza, el teatro, la política afroamericana, centrado en Harlem, Manhattan, Nueva York, y que se extendió en las décadas de los años 20 y 30 por Estados Unidos. Al final, el Renacimiento de Harlem es un movimiento cultural, intelectual, centrado en el arte y la política. Muy destacado en Estados Unidos, en la ciudad de Harlem, en Manhattan, Nueva York, y bueno, que se extendió en los años 20 y 30, que fueron las décadas posteriores a la Primera Guerra Mundial, y bueno, cuando comenzó en los años 20, bueno, pues que se llamaron los años locos de los 20. Bueno, pues ahí aparecieron eh, conceptos, grupos relacionados con la política y el arte. Isabel Eberhard fue escritora y exploradora suiza, vivió y viajó por el norte de África. Para su época era una persona libre que rechazaba la moral europea, que seguía su propio camino en el Islam y que escribió varios libros de sus viajes por África. Isabel Eberhard dejó un legado además impresionante. Es verdad que renegó del mundo occidental, es decir, del mundo europeo, y siguió su propio camino en torno al Islam y escribió varios libros en torno al continente africano, bueno, pues los viajes que la propia escritora realizó y que fue además una mujer de las pioneras, porque fue exploradora, todo ello también, y bueno, pues que ya en su pensamiento, bueno, se alejó de los paradigmas occidentales europeos. Zora Neale Hurston fue escritora y antropóloga folclorista estadounidense y una de las figuras más importantes del Renacimiento de Harlem. Su obra literaria, ampliamente reconocida en la actualidad, no fue valorada en vida y Hurston murió en la pobreza. La obra de Hurston, Spunk, de 1925. Hay que decir que es una de las escritoras más importantes del mundo anglosajón, Estados Unidos también, y que, bueno, hoy en día su obra es muy conocida. Cuando, bueno, tuvo pues, grandes problemas porque su obra en vida no fue reconocida o tan importante y encima además la propia escritora estadounidense cayó en la pobreza. Hay que recordar, y esto lo digo siendo historiador, que nunca debemos de olvidar la cultura de un país, porque figuras como Zora Neale Hurston ha sido muy importante en el mundo anglosajón y sobre todo en Estados Unidos. Edna St. Vincent-Millay fue poeta, dramaturga y feminista estadounidense. Fue galardonada con el premio Pulitzer. Usaba el seudónimo Nancy Borg para su trabajo en prosa. La obra es Poems de 1923. Hay que decir que la gran mayoría de las mujeres en el siglo XIX y sobre todo, bueno, incluso en el siglo XX, que todos nos pensamos que el siglo XX
era algo muy positivo para las mujeres. Pues era un mundo muy complicado porque todavía predominaba la mentalidad, bueno, pues, de que del hombre y todo ello, es decir, algo, una sociedad además, es algo muy vergonzoso, algo que es una estructura que seguía del siglo XIX. Y el problema es que hoy en día, el siglo XXI continúa, porque es que la situación no ha cambiado demasiado. Y para que muchas de las escritoras o incluso en el mundo del arte o en otras facetas no tiene que ser solo el arte o el mundo de las ciencias sociales o científicas, muchas de las mujeres en su momento tenían que llevar un seudónimo para evitar problemas. Y hoy en día mm, la situación no es tan dramática, pero sigue siendo un drama para el sexo femenino. Así que yo, siendo historiador, lo voy a decir, necesitamos cambios profundos, no radicales, profundos. Cambiar los cimientos en otro contexto, con mayor profundidad, con mayor estructura de ambos sexos, no predominar solo uno de ellos, porque entonces al final la estructura social, política, económica y artística no sirve. Y esto lo digo así, siendo historiador. No podemos seguir siendo una sociedad occidental tan marcada por lo que surgió hace 200 años. La situación es muy diferente, pero los cimientos no quieren o no parecen destruirse y es una manera en la cual bueno, pues seguimos en graves problemas para el sexo femenino. La situación no es muy positiva para las mujeres, así que si la estructura se cambia en profundidad, mejor. No que cambiemos la estructura para poner otra igual que hace 20 años. No, es cambiar las estructuras y las bases de una manera más relativa para que los dos sexos puedan tener las mismas oportunidades en cualquier ámbito, ya sea en lo social o en lo científico, en cualquier ámbito de la vida. Toni Morrison fue novelista, ensayista, editora y profesora estadounidense ganadora del Premio Pulitzer en 1978 y del Premio Nobel de Literatura en 1933. Es decir, hace 30 años obtuvo un premio de los más destacados en el ámbito literario. En 1960 se convirtió en la primera editora negra de ficción en Random House en Nueva York y la obra es Ojos Azules de 1970. Hay que comentar que Toni Morrison es una de las grandes escritoras de la segunda mitad del siglo XX y de principios del siglo XXI y que dejó un legado impresionante en la cultura anglosajona, también en el país, que es reconocida a nivel mundial y que si hablo de España, las cuatro escritoras que he nombrado en este vídeo son totalmente desconocidas. Primeramente porque la cultura anglosajona en España ha caído muy poco. La penetración ha sido muy mínima, a diferencia de otras corrientes europeas literarias. Comentar que la estructura del arte literario español es algo diferente al anglosajón. El nuestro está más cercano a la corriente más de Centro Europa, pasa como la filosofía. Y comentar de Toni Morrison que es una de las mujeres más importantes del siglo XXI. Así que con ello finalizo y comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo de la literatura occidental, darle a like, suscribiros, comentarios. Mando saludos. Adiós.